Dios les bendiga muchísimo, me da mucho gusto estar con ustedes en esta reunión. Vamos a estudiar el tema de la reflexión, viendo la sexta parte de nuestro estudio del libro de Levítico. Y bueno, antes de iniciar propiamente el libro, vamos a iniciar con Filipenses capítulo 4, verso 8, un texto del Nuevo Testamento, pero que también nos habla de la gran verdad que es hacer una reflexión profunda sobre muchas cosas. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. De tal manera que Dios nos está motivando a que evaluemos muchas cosas y nos dice que veamos que es puro, es decir, que no está mezclado, que se conserva en su naturaleza original, que no tiene contaminación, que es justo, que es dar a cada quien lo que merece, que es amable, que es de buen testimonio, que le va a dar gloria a Dios en nuestra forma de vivir, que es digno de alabanza, que Él ha hecho por nosotros, que le podamos alabar por eso y que podemos reconocer en otras personas también que hubiesen hecho algo bueno y que podamos decirle gracias por esto que hiciste por nosotros o por alguien más. Y eso debemos de pensar, de enfocarnos en eso y por lo tanto nos está invitando el pasaje a tener una reflexión profunda en muchas cosas, estar evaluando todo lo que está a nuestro alrededor y escogiendo qué es lo que más conviene, lo puro, lo honesto, lo amable, lo que le dé gloria a Dios, etc. Y en eso enfocarnos sobre cómo crecer, cómo pensar, cómo ahondar esas cualidades en nosotros y en los demás. Por lo tanto, necesariamente para obedecer este pasaje requerimos utilizar la reflexión. Necesitamos estar meditando, necesitamos estar reflexionando profundamente y vamos a hablar de este tema, de invitaciones que Dios hace a la reflexión a través del libro que hemos estado estudiando, que es el libro de Levítico, para que podamos entonces, tomadas estas verdades de Levítico, aplicarlas a lo largo de toda la Biblia y también evidentemente en nuestra vida diaria. Vamos a pedirle a Dios su bendición en esta reunión para que Él nos bendiga y nos ayude en el estudio de su palabra. Padre bueno, te pedimos, Señor, tu ayuda, tu bendición, tu gracia, Señor. Te suplicamos que nos ayudes, Señor, a reflexionar a la manera tuya, Señor, y a evaluar las cosas, a descubrir qué es lo puro, lo agradable, lo santo, lo justo, lo que a ti te agrada, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a meditar y a entender este libro hermoso que tú nos has dejado, Señor. Amén. Y bueno, esas invitaciones a la reflexión no solamente se dan en la Biblia, sino se dan en toda la historia, en todas las ciencias. Hay una anécdota de un sabio griego que él estaba teniendo una escuela de expresión oral. Él era un gran orador y tenía otros jóvenes que eran instruidos por él sobre cómo expresarse fluidamente y cómo ser buenos oradores. Y cuando estaban en su curso, llegó un joven que quería aprender con ese hombre griego y se acercó preguntando por los servicios y quiso como que de alguna manera presumir su habilidad para hablar y empezar a jactarse en el momento en el que estaba presentándose con el maestro. Y le preguntó la cuota y le dijo la cuota, y esa cuota era el doble de lo que es de manera estándar cobraba al resto de los alumnos. Y entonces el pretendiente le dijo: ¿Cómo es posible que siendo yo solamente una persona, usted me quiera cobrar lo de dos personas? En ese caso, le replicó el maestro, aunque tú eres uno, tengo que hacer contigo algo más que con dos. Y entonces le dijo el joven: no entiendo qué es lo que quiere decir. Le contestó el maestro: bueno, es muy sencillo. A otros discípulos no les enseño más que solamente hablar, y a ti he de enseñarte a hablar y también a callar, que en ocasiones es algo más difícil que hablar. Por lo tanto, te voy a cobrar el doble. Y eso que parece una anécdota simpática y una forma en la que actuó el maestro para enseñarle al alumno que debía de ser prudente para cuándo hablar y cuándo callar, lo llevaba a meditar y a reflexionar en sus propios caminos, tocando algo que normalmente la gente defiende, que es la cartera. Y bueno, de esa forma, con un ejemplo, como estaba el maestro instruyendo a su alumno, la Biblia está llena de ejemplos que hemos estado utilizando de revelaciones físicas que Dios empleaba en el libro de Levítico y en el Antiguo Testamento para mostrarnos sombras y figuras de verdades eternas e importantes. Y bueno, vamos a enfocarnos en ellas y Dios nos da entendimiento en todo. Dice 2 Timoteo 2:7, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo.
De tal manera que si nosotros aplicamos la palabra de Dios y somos humildes con Dios, estamos leyéndola y buscando que Dios nos dé el entendimiento en todo, Él nos va a ayudar a ir comprendiendo cada vez mejor la Biblia y a tener grandes verdades como las que se descubren en este libro de Levítico. Y vamos a ver esas verdades en los ejemplos que nos hablan, primeramente relacionadas a un camino adecuado. Hay verdades que te empiezan a explicar cómo andar en un camino adecuado. También hay otras verdades que te hablan sobre la familia. Y en tercer lugar, hay un tercer grupo de verdades que vamos a ver el día de hoy, que te hablan sobre cómo caminar en pureza y cómo restaurar tu vida si está desviada de esa pureza para que llegues al camino de pureza en el cual Dios te quiere introducir para bendecirte, evidentemente. Entonces, todas estas grandes enseñanzas que vienen en el libro se dan a través de figuras y de ejemplos que tienen verdades espirituales. La primera parte, que son aquellas verdades relacionadas con el camino adecuado, como andar en el camino adecuado, se hacen a través de la comida. Dios les hablaba a través de la comida. Y cuando nosotros ingerimos un alimento, esa comida se hace, por así decirlo, parte de nosotros. Viene a ser lo que nos da energía, lo que nos da fuerza, lo que nos permite desenvolvernos durante todo el día en diversas actividades. Y de alguna manera lo que Dios te está enseñando con esta situación de la comida es que no hagas parte de ti algunas cosas o que sí hagas parte de ti otras. Pero es muy importante entender que no es que realmente la Biblia prohíba la comida como lo vamos a estar viendo en estos pasajes, porque en realidad cualquier comida que sea sana para ti y que te caiga bien según tu estado de salud es aceptable para Dios. Y lo vamos a aclarar en el Nuevo Testamento, se aclaró completamente esto, dice Colosenses 2, versos 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y aquí está hablando lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Dios utilizaba figuras por medio de comida o de bebida que eran sombra de lo que había de venir, de grandes verdades espirituales, de que Dios les revelaba a través de esos ejemplos a ellos cuestiones relacionadas al alma que les eran muy benéficas y que también a nosotros nos pueden resultar de mucho beneficio. Pero no quiere decir en realidad que esté prohibida un cierto tipo de comida u otro tipo de comida, porque dice que nadie te debe de juzgar en eso. Entonces, si tú comes carne o no comes carne, si tú comes alguna hierba y otros no comen esa hierba, por ejemplo en México comemos el nopal y en otros países se ve raro que una persona coma nopales, ¿cómo es que tú haces eso? Y tú podrás decir, bueno, pues es que son muy buenos, tienen muchas cualidades para la salud, etcétera, y a lo mejor otra cultura podrá verlo rarísimo y dirá que no conviene, etcétera, y entonces a final de cuentas no tiene nada de inmoral hacerlo. Y si alguien más lo considera que no es adecuado, pues que no lo coma. Pero la Biblia no importa tanto qué comes o qué no comes, sino más bien la enseñanza que Dios utiliza a través de la figura de que podrías, entre comillas, comer o no comer. Y entonces, entendiendo este contexto, que no son prohibiciones reales a comer o no comer un animal, sino lo que significa la figura que representa a ese animal y que te está diciendo en un ejemplo figurado, que no hagas parte de ti eso que el animal representa. Ahora sí, podemos empezar a ver esas verdades de las cuales vamos a hablar. Primero que nada, nos enseña la Biblia en el libro de Levítico a reflexionar para arreglar la vida con seriedad. Y ese es un principio bíblico que lo hablamos de una manera muy breve, con anterioridad, pero que lo quisiera retomar para que te quede bien claro, porque de aquí puede salir un cambio real a tu vida, o puede quedarse estancada para siempre. El Levítico 11:3 dice, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Rumiar quiere decir masticar por segunda vez los alimentos. Hay animales que tienen como si fuera un segundo estómago y comen, digieren y después lo regresan en un segundo proceso del digestivo y mastican por segunda vez los alimentos y los digieren mucho más que los seres humanos. Es decir, no digieren apresuradamente, sino tienen varios pasos en su digestión. Y dice la Biblia que tú debías de comer animales que rumiaran y también que tuvieran la pezuña, que es la mano,
o el pie de los animales, pero que la tuvieran hendida. Hendida quiere decir separada, que tiene un corte en el centro y que está separada. Está separado del lado derecho del lado izquierdo. Entonces, ¿cuál es la figura aquí? No es tanto qué animal y qué animal podías y qué no podías comer, sino la figura es que hagas parte de ti aquello que está digerido y que está separado. Al estar separado, como estaban las pezuñas de los animales, que quieren decir en sus patas delanteras o traseras, y en el equivalente a un ser humano, en las manos o en los pies, está Dios invitándonos a que todo lo que hagamos con nuestras manos, que son nuestras acciones, sean separadas para Dios, y lo que hagamos con nuestros pies, que son nuestros caminos, sean separados para Dios, pero que en esa separación no lo hagamos fanáticamente o así sin una reflexión, sino que tengamos una meditación profunda y después una separación. Entonces lo que Dios realmente quiere de una persona y la forma en la que se arregla la vida es reflexionar abundantemente y en ocasiones rumiar, o sea, no reflexionar solamente una vez, no digerir un poco, sino rumiar y pensarlo y darle vueltas una y otra vez, etcétera, hasta que lo tienes bien digerido, y ya que lo tienes bien digerido, entender qué es bueno, qué es malo y apartarte de lo que no conviene a tu vida. Y esa es la forma en la que una vida se arregla. Se rumía, se reflexiona y se separa. Tienes que tener las dos cualidades, las dos características aplicadas, porque si no las tienes, si tienes una pero no tienes la otra, no sirve. Tienen que ser necesariamente las dos. Y después el libro de Levítico nos advierte qué pasa si tienes una pero no tienes la otra. Vamos a ver el segundo punto, que es qué pasa si no reflexionas en cuanto a la situación de apartarte, ¿no? Levítico 11:4, seguimos leyendo, dice, pero los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos, el camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. O sea, en este ejemplo, el camello estaba prohibido para que ellos lo ingirieran porque rumiaba, esto es, reflexionaba, pensaba, pero no tenía la pezuña hendida, no se apartaba. ¿Y qué está hablando la Biblia? ¿Por qué dice que ellos no debían de comer eso? O sea, no hagas parte de ti una característica que yo no quiero, que es que siempre estés rumiando, siempre estés pensando, pero no te apartes. Y cuando una persona empieza a tomar esa práctica de ser un eterno filósofo de las reuniones cristianas, de ser un teólogo que esté aprendiendo muchas veces la Biblia y leyéndola una vez más, que diga yo ya oí a fulano, yo ya oí a sutano, yo ya sé cómo habla tal, ya sé cómo habla este otro, ya he leído predicaciones de los grandes cristianos de épocas pasadas y he visto videos de fulano, de sutano y conoce muchas cosas y tiene mucho conocimiento y lo está siempre pensando y pensando y pensando y pensando y pensando y es un evaluador permanente, pero nunca cambia y no se aparta y no deja aquellas cosas que Dios quiere que realmente deje y ya se las mostró y no las quiere cambiar. Entonces Dios está diciendo, yo no quiero ese tipo de personas. Yo no quiero ese tipo de personas que piensan y piensan y piensan y piensan y piensan y siempre le están dando vueltas, pero no se apartan en aquello que yo les estoy diciendo. No quiero a ese tipo de gente. Yo quiero a la gente que piensa, reflexiona, lo entiende y luego lo vuelve a digerir, lo vuelve a pensar, pero también se aparta. Esas son las que yo quiero. No las que siempre están pensando, 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 pensando y no se apartan. Pero también la Biblia te advierte del error opuesto, que es ¿qué pasaría si alguien se aparta rápido, pero no reflexionó? También lo dice Levítico 11:7. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. O sea, ellos tampoco podían comer cerdo porque tiene las pezuñas y las tiene hendidas, tiene separadas y tú le ves las patas al cerdo, pero no rumía, no digiere, no piensa las cosas. Y el cerdo es un buen ejemplo y por algo Dios nos los dejó de esa forma en la creación. Porque el cerdo es un animal glotón, es un animal libidinoso, quizás el más glotón y libidinoso de los cuadrúpedos en el universo. En muchas culturas era consagrado a los dioses, a los griegos, a los romanos, a otros vecinos de Israel. También ellos hacían sacrificios y utilizaban a los cerdos en muchos actos. Y
¿Qué refleja? Refleja a personas que son libidinosas en su corazón, que son de una actitud carnal, que no aguantan la tentación y que están siempre pensando en el pecado, pero que cuando viene la luz y le predicas y le dices, tú tienes que cambiar, tienes que volverte a Dios, etc. Entonces, como está tan acostumbrado a siempre saciar los deseos de su corazón y siempre anda pensando en ellos, ahora le viene una situación adversa que es, me puedo perder, me puedo estar lejos de Dios, me puedo ir al infierno, puedo tener un problema grave. Entonces, esto es incómodo y voy y me aparto rapidísimo. Pero no pensó, no reflexionó, no dejó que el Espíritu actuara en su corazón, sino simplemente actuó rápido. ¿Y qué pasa con una persona así? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 22, dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea, si tú sacas a un cerdo del lodo y lo lavas con una manguera y lo tienes limpiecito, como necesita del lodo para regular su temperatura, no puede estar mucho tiempo limpio. Ve, lo da sal y va y se revuelca otra vez, necesita refrescarse, le gusta estar en el lodo, no está mucho tiempo limpio, regresa al lodo, así es ese animal. Y cuando una persona no rumió, no pensó, no reflexionó, no ahondó en su corazón, es carnal, no le gusta estar profundizando en lo que necesita ver en su alma, sino está simplemente buscando lo que sea mejor para sus deseos y no le importa en general Dios para nada, o el prójimo, y por eso no piensa en ellos, sino nada más piensa en sus propias carnalidades y sus cosas. Se aparta de repente, pero no aguanta mucho tiempo. El cuerpo está acostumbrado al pecado, el cuerpo le pide hacer maldades de nuevo, le pide regresar a una u otra maldad, y entonces no aguanta mucho tiempo, 1, 2 semanas, 3 semanas, lo que sea, y ¡brum!, va de regreso y se revuelca en el cieno. Y eso no quiere Dios, porque esa es una pésima manera de encontrar la salvación. Entre comillas, salvación. Y por eso hay muchas personas que no encuentran a Dios y que vienen y hacen la oración mágica en las congregaciones o hacen una cita con a alguien y rápidamente se entregan, están llorando en una reunión, están buscando y dicen que ya encontraron a Dios. Yo ya estoy bien, ya. Y dejan y cambian y a lo mejor modifican sus estilos de vida, su ropa, etcétera, pero no aguantan mucho tiempo. Y Dios no quiere que modifiques cuestiones externas. Dios quiere que primero pienses, digieras, entiendas cómo estás y después puedas verdaderamente apartarte. Los predicadores que no entienden el evangelio real no les gusta confrontar a la gente. Pues nada más lo único que quieren es el dinero y que le estén dando ahí beneficios y aumentar la feligresía y cobrar los diezmos a medio mundo, etc. Y no les gusta decir la verdad a las personas, no les gusta invitar a las personas a reflexionar, a ahondar en su vida, a escarbar en sus corazones. Todo lo que quieren es rápido, dame. Y eso es una aberración. Dios quiere que nosotros meditemos, rumiemos, ahondemos, entendamos lo que está mal en nosotros, para que después podamos tener la pezuña hendida y apartar nuestras acciones y nuestros caminos de cualquier cuestión que esté mal. Y entonces puede venir la verdadera salvación. También una verdad que nos expresa este hermoso libro de Levítico es la importancia de andar en la vida con dirección y con protección. Levítico 11, versos 9 al 10, dice: esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas de mar, y en los ríos esto comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Entonces aquí Dios les decía que debían de comer en cuanto a los animales que estaban en el agua, los animales marinos. Y los que ellos debían de comer eran aquellos que tenían escamas, que quiere decir protección, que tenían su cuerpo bien cubierto, que tenían como los peces que tienen escamas, que tienen protección. Y un verdadero cristiano lo que te está enseñando es se guarda del mundo. No está abierto totalmente al mundo, sí tiene una protección
y tiene la bendición de Dios y tiene la gracia y no está totalmente expuesto, sino estamos en el mundo, pero no somos del mundo y estamos confiando en Dios y tenemos nuestra mirada en el reino de Dios, que es lo más importante, y no en las cuestiones que nos pueda influir este mundo. Debemos de tener una protección, una bendición de Dios, pero también debemos de tener dirección. No solamente es el no pecar, no solamente es el obedecer a Dios o el decir, Dios, guárdame de esto, guárdame de lo otro, sino tenemos que tener dirección, porque el pueblo sin visión perece, y porque si no tenemos la dirección que Dios nos quiere dar, nos vamos a terminar perdiendo. Y por eso dice que ellos debían de comer, aquellos que tenían aletas, que es lo que le da dirección al pez, y que escamas. Entonces debían de comer aquello que fuera con dirección y con protección. Entonces, si tú ya encontraste tu salvación, porque lograste escarbar, porque fuiste una persona que rumiaba, y porque fuiste una persona que también te apartaste, ahora busca que tu vida tenga dirección hacia aquello que Cristo quiere de ti y tenga protección y te estés guardando del mal en lo que vas en la caminata de aquello que Dios pide de ti. Y cuando vayas en esa caminata, después nos revela una verdad adicional. Levítico 11:27 dice, y de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo lo que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. O sea, un animal que andaba sobre sus patas y las garras expuestas, como un oso, por ejemplo, como un león, etc., era inmundo. O sea, no podías no podías ingerir un animal de esos. Que de nuevo, no es que esté prohibitivamente, como ya lo hablamos en el Nuevo Testamento, sino es un ejemplo de que no hagas parte tuya eso. Un animal agresivo que cuando va avanzando se está apoyando sobre sus garras. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros andemos por la vida, en nuestras acciones o nuestros caminos, no vayamos con agresividad. Porque hay gente que siempre trae la espada de fuera, que siempre está pidiendo explicaciones para todo, que siempre está actuando a la defensiva o agrediendo innecesariamente. Y cuando tú le dices, oye, pero ¿por qué te pones en ese plan? No, es que tú no sabes lo que me hicieron, y es que tú si la burra no la arisca, si no la hicieron, y empiezan a defenderse y a decir, y siempre andan en una forma defensiva y atacando a las demás personas, como si tuvieran las garras de fuera. Y Dios dice, no es la forma de caminar, no es la forma de honrarme, no es la forma en la que tú debes de estar conmigo, sino debes de andar más bien en el camino que es más excelente. Y aquí hay un cuento infantil que nos recuerda, y quizás alguna vez lo has oído, que la importancia de ser amable con los demás. Un muchacho en una ocasión fue al bosque y no entendía bien el efecto del eco, y entonces empezó a gritar, ¡hola! Y ahí el bosque le contestó de regreso, ¡hola! Y entonces se sintió como que lo estaban imitando y gritó un insulto, y el insulto se lo regresaron, y gritó otro y le regresaron el segundo insulto, y entonces llegó a su casa muy molesto y le dijo, mamá, he visto un muchacho en el bosque que era muy malo y que se la pasó insultándome y diciéndome muchas cosas. Y su madre entendió lo que había hecho su hijo, y entonces con una sonrisa le dijo, mira, lo único que necesitas es, la próxima vez que estés allá, háblale dulce y te va a contestar dulce. Y nosotros necesitamos aprender como ese muchacho, o muchos de nosotros, a tener un trato mucho más dulce y no estar necesariamente sobreenfrentados todo el tiempo. Yo sé que hay cosas que no se pueden evadir, pero en lo que dependa de nosotros debemos de estar en paz con todas las personas, como dice la Biblia, con todos los hombres. Además de esto, hay muchos animales que se mencionan en el texto que te decía que no los comieras, y detrás de ellos hay una enseñanza. Por ejemplo, dice la Biblia que ellos no podían comer un buitre. ¿Por qué no un buitre? Porque pues, el buitre se alimenta de carne de muerto. ¿Y qué figura tiene esto? Pues dice, lo que está hablando es que debemos alimentarnos del pan del cielo, del pan de Dios, alimento para nuestra alma, y no alimento que nos dé una persona muerta, sin el espíritu, que no tenga la gracia, que no tenga la unción, que Dios no esté con esa persona. Dice que no podían comer un reptil, porque ellos se arrastran por la tierra
y nosotros no debemos de imitar lo que ellos hacen, que es andar rebajando nuestra dignidad y arrastrándonos, haciendo cuestiones que rebajen nuestra dignidad, porque fuimos hechos a semejanza de Dios y no tenemos por qué andar caminando de una forma que rebaje la dignidad que Dios nos dio o permitir que otras personas rebajen nuestra dignidad. No es correcto eso. También dice de otros animales, como por ejemplo el erizo, el cocodrilo o el lagarto. Porque esos animales están sobredefendiéndose, como el erizo que tiene picos por todos lados, o el cocodrilo, que no es como el pez que tenía escamas y que sí tenía una cierta protección contra el mundo, sino que tiene verdaderamente una piel que es como un escudo por completo, y el lagarto también. Y hay personas que siempre tienen una coraza y que tú nunca puedes entrar a su corazón, que tú llegas y lo saludas y, sí, o sea, cerrados, no te abren su alma. Y Dios quiere que tú no seas tan cerrado, sino que, como dice la Biblia, seamos cartas abiertas unos con otros, y que si no le abrimos nuestro corazón a Dios, ¿cómo Él va a venir y va a reparar nuestro corazón? Y si no pedimos ayuda humanamente y humildemente unos con otros, ¿cómo Dios va a venir y nos va a reparar? Por tanto, no seamos súper cerrados y ahí no ser abiertos con Dios, sino no va a poder venir su gracia y no nos va a poder reparar el corazón y nos va a poder ayudar. También otro interesante, la Biblia dice que no comieras el camaleón, que es un animal engañoso, que se adapta al medio ambiente, que parece que no está, pero sí está. Y es cierto que tú dirás, bueno, es que la Biblia dice que como estrategia evangelística debes de ser griego con el griego, etc. Y bueno, sí lo dice. Pero tú nunca puedes perder tu esencia cuando estés en un cierto medio ambiente. Puedes ser griego con el griego, mas no puedes estar totalmente adaptado y mimetizado en el ambiente. Y esa falsa sabiduría de sobreadaptarte, y ya que estés actuando totalmente de una manera descaradamente como cobarde o mundano o no sé, pues es una falsa sabiduría que quizás esconde cobardía o una falta de espiritualidad, y Dios no se agrada de aquellas personas que nulifican su personalidad con tal de adaptarse tanto a otra persona, que terminan siendo como el eco de esa persona, y lo que dice uno, el otro lo dice también. Y terminan ahí vendidos al otro y andan ahí detrás de él todo el tiempo aplaudiéndole o haciendo lo que el otro quiere, pero su personalidad queda totalmente nulificada. Dios no quiere esto. Dios quiere que cada quien tenga su propia personalidad. Como Dios nos hizo, así está bien. Y bueno, esas son las verdades que Dios nos habla, que traigo una enseñanza en el libro de Levítico para estar en cuanto al camino con Él. Pero también hay otras verdades, y voy a mostrar algunas, que tienen que ver con buscar la gracia de Cristo para nuestra familia. Levítico 12, verso 6, vamos a ver un ejemplo de ellas. Dice: cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y aquí nos está hablando lo que pasaba cuando nacía un niño. Y había unos días de purificación en el cual los padres estaban rogando a Dios, estaban pidiendo a Dios gracia, y cuando terminaban ese momento de purificación, iban y ofrecían un cordero. Y recuerda que hablamos que ese cordero significa o simboliza el precioso sacrificio que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer para redimir nuestros pecados. Pero ese sacrificio no fue solamente para redimir nuestros pecados, pues de Cristo necesitamos para todo. Y aquí cuando nacía su hijo, ellos estaban reflexionando: ¿cuánto necesito de Dios? ¿Cuánto necesito ser purificado? ¿Cuánto necesito la gracia de Dios? ¿Cuánto necesito que Dios me ayude para poder guiar a este niño durante toda su vida? ¿Cómo necesito que tú, Dios, me bendigas? Y entonces había una figura detrás de toda esa búsqueda de oración intensa. Y después de que terminaban ese tiempo de oración intenso, iban y ofrecían un cordero. ¿Y qué te está diciendo con todo esto? Te está diciendo que necesitas la gracia de Dios, y que no porque tú ores toda la vida muchas cosas por tu hijo o hagas muchas cosas, jamás vas a dejar de necesitar lo más importante, que es que Cristo te ayude en tu casa. ¿Y cuánto necesitamos que Cristo nos ayude en casa, con todos, con tus hijos, con tus padres,
con tu esposo, con tu esposa, con todos. Y hay muchas figuras que se narran en este libro para la crianza de los niños, para los padres, para muchas bendiciones. Por ejemplo, cuando un niño nacía, si era niño, era circuncidado para Dios al 8º día. O sea, había 7 días en los cuales pues, es por así decirlo, un periodo donde vivía de forma natural y terminaba ese periodo y entonces era circuncidado, que era un rito en el cual se consagraba a Dios. Y esto debemos de buscar con nuestros hijos, que es que exista una verdadera oportunidad de consagración donde ellos mismos decidan consagrarse y entregarse a Dios. No es más que una figura. No te estoy diciendo que tú vayas y circuncides a tu hijo, te estoy diciendo que algo significaba importante y el reflejo es lo que debemos de ver, la enseñanza que Dios nos está diciendo, que es que busquemos que nuestros hijos conozcan y se entreguen a Dios. Y también para las niñas había figuras. El periodo de purificación de una niña era el doble de tiempo que el que era de un niño. Y entonces los padres debían dedicarle el doble de tiempo a orar, a estar más tiempo pidiendo por ella, a tener amor, paciencia, a darte por ella. Y esta enseñanza que viene en Levítico contrapone muchas ideas machistas de que todo al hombre le des más al hombre, etc. Sino debían de enfocarse en amar a su hija, y una niña se hace un ser hermoso, al cual es un privilegio siempre dedicarle tiempo. El que venga, el que te pida cosas, el que te platique cosas, es una bendición. Y Dios nos estaba hablando a través de esa diferencia que hacía: tú al niño conságralo, a la niña dedícale más tiempo, ora por ella, etcétera, porque no es lo mismo un niño que una niña, y porque Dios tenía, sabiendo que eran diferentes, un niño que una niña, un trato con los padres distinto para educar a un niño que a una niña, porque Dios hizo un ser distinto, una niña que un niño. Y por lo tanto nosotros debemos de entender qué quiere Dios de este niño, qué quiere Dios de esta niña, y cómo yo voy a buscar de Dios la gracia para que Cristo brille en él o en ella. Y luego pasa que también los niños son los que terminan hablándonos a los padres y nos dan grandísimas enseñanzas. Había un hombre alcohólico y despilfarrador que tuvo un sueño y estaba muy angustiado porque deseaba saber el significado del sueño. Su esposa era así mística, un poco rara, y le contó el sueño a su esposa. Y le dijo: soñé con 4 ratas que estaban alrededor mío. Una rata era gorda, había 2 ratas que eran muy flacas, y una cuarta rata, era ciega. Una gorda, 2 muy flacas, y una cuarta rata era ciega. Siento que es un presagio. Siento que hay algo detrás de este sueño, pero no lo entiendo. Y entonces la esposa, que era supersticiosa, empezó a tener miedo con él, qué querrá decir, qué será lo que nos va a pasar, etc. Y entonces el muchacho, su hijo, vino y lo resolvió todo. Estaba de lejos, porque creían ellos que no los estaba oyendo, pero se acercó y lo resolvió todo. Y le dijo: mira, la rata gorda es el tabernero de la esquina que engorda porque se come la mayor parte del sueldo que tú ganas y vas y te lo gastas en la cantina de la esquina, y ahí dejas la mayor parte de tu dinero. Las 2 ratas flacas somos mi mamá y yo, porque a menudo no tenemos que comer, porque tú vas y te estás gastando el dinero de tu trabajo con la rata gorda de la taberna. Y la rata ciega eres tú, porque no eres capaz de ver que todas estas cosas están destruyendo tu vida y están destruyendo tu familia. Y de esa manera el niño le habló a su padre, borracho, con su propio sueño, y lo pudo entender sobre aquello que Dios le estaba hablando a través de aquella revelación en el sueño que le tenía una gran enseñanza espiritual. Y bueno, Dios nos habla muchas veces a los padres a través de los hijos, y quiere usar a los padres para bendecir a los hijos y a los esposos entre sí, y muchas de esas revelaciones vienen en el libro de Levítico. Pero también hay otro grupo de revelaciones, que es el tercer grupo que vamos a ver hoy, que tienen que ver sobre cómo tener una restauración en el corazón y cómo tener un corazón puro para que Dios venga y te hable y te bendiga y te ayude. Y eso se hace a través del tratamiento de la lepra. La lepra era un juicio a las personas que estaban en pecado. Era la forma en la que actuaba Dios en el Antiguo Testamento para enseñarle con una figura a las personas que estaban en pecado. Y bueno, cuando la Biblia habla de la lepra,
no está hablando la lepra necesariamente como el mal de Hansen que conocemos el día de hoy, y ni quiere decir que una persona que tenga lamentablemente lepra está en pecado, sino quiere decir que Dios utilizaba un juicio específico con una enfermedad que era parecida a la lepra del día de hoy, mas no es exactamente igual, porque cuando ves el pasaje, esa enfermedad le daba también a las casas, le daba a la ropa, le daba a las personas, y no hay ninguna enfermedad en la actualidad que tenga un paralelo con lo que narra la Biblia. Más bien lo que pasaba es que Dios venía y trataba a los corazones según la maldad que veía en ellos y les mostraba físicamente a través de su propio cuerpo para que ellos pudieran entender y pudieran humillarse y pudieran buscar la gracia y la bendición. Pero la forma en la que Dios trataba con ellos, con ese juicio, con ese trato para que ellos vieran el interior de sus corazones, nos enseña grandes verdades sobre cómo Dios ve a una persona cuando está necesitada de restauración. Por lo tanto, la lepra era un símbolo de pecado, o lo que se traduce como lepra, que no es exactamente la lepra como la conocemos el día de hoy. Números 12, versos 9 al 10. Vamos a ver un ejemplo. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Aquí en el contexto dice que Aarón y María pecaron, pero el pecado de María fue más grave. Aarón tuvo una actitud más humilde, tuvo una reconciliación rápida, y María estaba más endurecida, y entonces Dios la juzgó y la dejó leprosa como la nieve para poderla restaurar, y de hecho después la restauró, pero tuvo un acto de humildad y tuvo un trato con Dios. Entonces Dios utilizaba este asunto de la lepra para tratar el corazón, le enseñaba a la persona cómo es que estaba de desviada y cómo es que estaba mal. Pero en ese trato hay grandes enseñanzas y vamos a irlo narrando para irlo entendiendo. Bueno, para salir de la lepra era importante pedir ayuda. Levítico 13, versos 1 al 3, lo leemos juntos, dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos, los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y aquí, entonces, cuando ellos descubrían que tenían lepra y veían, ¿será lepra? ¿No será lepra? ¿Será una herida? ¿Será que estuve trabajando en el arado y que por eso tengo esto? ¿Será? ¿No será? Y estaba todo confundida la persona. Lo que hacía era pedir ayuda. Ir al sacerdote que tenía más discernimiento y pedir ayuda. Y hemos estudiado que en el Nuevo Testamento Dios nos llama a todo aquel que ha alcanzado la gracia de Dios a ser sacerdotes. No es que hay una élite especial de sacerdotes, sino que todo cristiano puede verdaderamente fungir como un ministro y ayudar a su hermano y bendecirlo cuando ha encontrado la gracia y cuando tiene el perdón de Dios. Pero la figura es esta: cuando una persona descubría su pecado, iba y pedía ayuda. Y aquí es cuando empieza un acto de humildad. Necesito tu ayuda. Necesito que me enseñes, que me ayudes a ver si estoy bien, si estoy mal. Necesito que tú vengas y me ayudas. La Biblia motivaba a que las personas, cuando les caía este juicio, fueran y pidieran ayuda. Más adelante en el libro de Proverbios se abre el entendimiento y te dice, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando tú encubres tus pecados y hay mucha soberbia, y hay un decir, no, yo no quiero ayuda, no, yo no quiero pedir ayuda, yo no quiero esto, yo soy Juan Camarena, yo puedo hacer todo, yo lo conozco, etcétera, yo puedo hacer lo que sea. Dios no se agrada de esa actitud arrogante, sino Dios dice, no escondas tus pecados, sino tú ve y pide ayuda. El que encubre sus pecados no prosperará, sino el que va y los confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia.
Y cuando era evaluado por el sacerdote podía encontrar muchas cosas. Podía ser que fuera algo menor, o que fuera un tropiezo, que tiene una salida rápida, o podía ser que tuviera un problema muy serio. Y vamos a verlo en los versos 4 al 6 de Levítico 13. Dice, y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días, y al 7º día del sacerdote lo mirará, y si la llaga conservara el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días, y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si pareciere haberse oscurecido la llaga, y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote le declarará limpio, era erupción. O sea, había una situación donde podía ser un tropiezo, podía ser algo rápido, podía ser algo que se reparara rápido, o pudiera ser un mal grave en el alma. Y la Biblia también nos habla de este tipo de tratos. Dice que si alguno hubiere pecado y ha encontrado la gracia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Como algo raro, como la excepción a la regla. Y cuando una persona tiene un tropiezo, Cristo puede venir, le puede ayudar y lo puede restaurar. Más, tiene que tener cuidado de que no sea una situación que no sea tratada a profundidad y que sea un acto aislado. Y entonces era como este que se describe aquí. Se revisaba bien el sacerdote, veía, había un periodo de evaluación, etcétera, y entonces la persona podía ser declarada limpia. Pero, ¿qué tal si empezara la lepra y no era una situación ligera, sino era una situación que iba a ahondar e iba a crecer? Bueno, vamos a ver, podía iniciar en cualquier parte del cuerpo. Levítico 13, versos 29 al 30, dice, y al hombre o mujer que le saliera llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga y si pareciera ser más profunda que la piel, el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo, es tiña, es lepra, de la cabeza o de la barba. Y entonces la lepra podía empezar en una parte especial, en la barba, en la cabeza. ¿Por qué en la cabeza? Pues a lo mejor porque una persona tuvo malos pensamientos, porque una persona fue arrogante, o a lo mejor en la mano porque tuvo algunas malas acciones, o en los párpados porque era codicioso, o no sé, algún trato especial según una área específica donde Dios había encontrado el pecado y venía y les juzgaba con esa lepra. Pero había una característica que también nos enseña el día de hoy, y esa característica es que se podía extender. Si era lepra y no era sanada, siempre se extendía. Levítico 13, 27 dice, y al 7º día el sacerdote la reconocerá, y si hubiera ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo declarará inmunda, es llaga de lepra. O sea, la forma de saber si la persona tenía verdaderamente lepra y estaba muy mal, es que se extendía. Y esto nos está hablando de lo que hace el pecado en un ser humano. Por ejemplo, vamos a suponer un pecado, la soberbia, la necesidad de alguien de exaltarse y siempre estarse poniendo por encima de los demás. Y de repente practica la soberbia y luego empieza a decir, yo soy lo máximo, yo sé hacer todo. Y se empieza a ser vanidoso, ya no nada más es soberbio, sino es vanidoso. Y luego como no siempre va a quedar como él quisiera quedar delante de los demás, entonces empieza a ser mentiroso para estarse exaltando una y otra vez, y como tiene una forma compulsiva de estarse exaltando delante de los otros, se empieza a ser un mitómano y empieza a mentir una y otra vez para siempre defenderse, siempre verse bien, siempre que pase algo que lo contraponga, pues le va a echar la culpa a alguien más, pero él nunca va a aceptar nada porque es súper soberbio. Y a lo mejor empieza a abusar de otros para tener dinero, para estarse siempre levantando y siempre sintiéndose más que los demás, y para sentirse todavía más fuerte humilla a los otros, porque los que son muy, muy soberbios se sienten más grandes cuando humillan a los demás. Y así le vas poniendo un pecado que empezó como soberbia, le vas agregando otros que son la vanidad, el abuso a los demás, la avaricia, la mentira, la injusticia, y va creciendo una gran cantidad de pecados. ¿Qué ves ahí? Lepra. O una persona cuando se hace codiciosa y luego se hace pornógrafa
Y luego se hace un perverso sexual que está viendo grandes tipos de maldades, lascivioso y demás. Luego se hace fornicario. Luego se casa a lo mejor y luego se hace infiel. Y luego se va degradando y puede llegar a tener grandes aberraciones y grandes desvíos. El pecado no viene solo. El pecado viene uno, y luego otro, y luego otro, y luego otro, como fichas de dominó que va uno tras otra, tras otra, tras otra, y se van cayendo todas. Y la forma en la que veían es llaga de lepra es simplemente ¿avanzó o no avanzó? Porque cuando era lepra, avanza. Y como una persona tiene mucho tiempo guardado un pecado, diciendo, era una amargurita, era algo así, y tiene 5 años con una no es una amargurita de 5 años. Tienes que rascarle mucho más para que veas que hay detrás de toda esa amargura. Porque ya que empieces a ver, hay muchísimas cosas que has hecho, y no solamente esa amargura. Podía ser crónica inclusive esa lepra, había niveles. Podía llegar a hacerse crónica. Levítico 13, versos 10 al 11, la primera parte del verso 11 dice, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote. O sea, ya era una lepra crónica y se veía el interior, se veía la carne expuesta y era algo muy grave. Y también eso pasa con el pecado. Cuando una persona hace un acto carnal grave, cuando hace una injusticia muy grande con un niño, cuando hace una violación, cuando hace una tortura, cuando hace una maldad asquerosa, viene a ser un acto tan aberrante que es como lepra crónica y hay algo gravísimo ahí. Como Dios diciendo, ¿por qué eres tan vil? ¿Por qué eres tan injusto? ¿Por qué eres tan malo? ¿Por qué haces eso? Y no solamente eso, sino que la persona afectaba a sus casas. Levítico 4, versos 35 al 36 dice, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Y de tal manera que donde vivía el leproso, empezaban las paredes también a contaminarse. Era un milagro que Dios hacía. Y llamaban al sacerdote y veían y declaraban a la casa como que tenía lepra y sacaban a las personas de la casa y la ropa también podía empezar a crecer ese juicio en la ropa. Y no es otra cosa lo que Dios estaba haciendo en esas ocasiones como niños enseñándoles la gravedad de las cosas que mostrándoles, mira qué tan grave es el pecado que destruye a otros. Mira qué tan grave es el pecado que hasta a través de tu ropa se te ve. Que no lo puedes esconder ni en tu ropa, porque aunque te pongas ropa encima, ya lo traes ahí. Y en tu casa ya está llena de lepra. Y no es verdad que cuando una persona está llena de pecado, es un gritadero su casa, es un infierno su casa. Llegas a ese lugar y sientes así como una pesadez, como un ambiente incómodo, ya entraste y ya te quieres ir. Porque está ahí un energúmeno o una mujer iracunda y está explotando para todos lados y cree que todo el mundo tiene la obligación de andar escuchando todos sus venenos y sus maldades, y es de verdad difícil estar cerca de una persona así. Y lo que Dios nos está enseñando es una desgracia el pecado, porque contamina a otros. Y tristemente, los primeros afectados son los que más deberías tú de proteger, que son los que están más cerca de ti. Levítico 13, versos 45 al 46, nos enseña que los que estaban cerca del leproso debían evitar ser contaminados. Si lo leemos juntos, dice, y el leproso en quien hubiere llaga, llevará sus vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Y todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo y estará impuro, y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Era tan grave que cuando yo tenía la lepra crónica, que cuando era un asunto que no se arreglaba, cuando iba con el sacerdote y no se arreglaba, cundía la lepra, salía por más lados, empezaba en la cabeza o en la barba y al rato ya estaba todo lleno de lepra.
Y no lo quería ver y empezaba la casa a contaminarse y la ropa, entonces lo sacaban. Lo sacaban de su casa por amor a los de su familia, lo sacaban del campamento para que no empezara a contaminar a los demás, por ejemplo un violador, por ejemplo una persona que hubiera hecho un acto vil, un acto execrable. Y entonces cuando él iba a pasar por algo, iba a pedir alguna misericordia, iba a pedir agua, comida o algo, tenía que decir y llegar gritando y decir inmundo, inmundo, inmundo. Y entonces la gente podía apartarse y decir cuidado, no vaya a contaminarte. Y de lejos le escuchaban y le daban algún tipo de ayuda. ¿Y qué quiere decir todo eso? Que cuando hay casos graves de maldades serias, tú no puedes tolerar ese tipo de pecados. Tú no puedes permitir que esas situaciones se den. ¿Cuántas veces hay líderes tibios o ciegos que aún los mismos líderes hacen perversidades en las congregaciones y toman hasta las hijas de los congregantes y empiezan a utilizarlas para tener favores sexuales y maldad y media, avaricias asquerosas de los demás, hacer una mercadería y los demás lo permiten? Y tienen un perverso ahí que está haciendo gran cantidad de pecados y no hacen nada. Mas en la Biblia no era así. Cuando una persona tenía una lepra crónica, la sacaban, no querían que contaminara su casa, no querían que contaminara a otros, y han habido hasta suicidios colectivos y maldades muy grandes por andar dejando perversos dentro de las congregaciones que después llevan a los demás a cometer actos realmente execrables. Ahora, ¿cómo poder sanar la lepra? ¿Cómo podía hacerle un leproso para sanar todo eso? Porque evidentemente era un trato, era un juicio, pero era algo que Dios utilizaba para restaurar el corazón. Levítico 13, versos 12 y 13, dice: mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, donde pueda ver el sacerdote, entonces ese le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Y esto es una grandísima figura. La forma en la que se curaba la lepra era precisamente lo que la lógica humana te diría, parece todo al revés. Porque si tú te fueras a curar, tú dirías, no, mira, yo traigo este pedacito de lepra, vengo a curarme, y a ver, no, ya se hizo más chiquito, ya. Pero cuando era una situación crónica, la forma era, empezaba a brotar la lepra por todos lados, y por la cabeza, por los brazos, por el pecho, por las piernas, por los pies, de tal manera que todo, absolutamente todo, quedaba cubierto de lepra. Y cuando todo, absolutamente todo, estaba cubierto de lepra, y no había nada en él o en ella que no fuera lepra, de repente todo quedaba sano. Y eso es una gran invitación y un gran ejemplo que Dios usa para hablar al pecador. Porque el pecador muchas veces lo que quiere es evadir su culpa. Porque el pecador lo que quiere es no confrontar su vida con la verdad. Y siempre quiere andar escondiendo. No, sí lo hice, pero porque me tentaron. No, sí lo hice, pero porque no había de otra. No, sí lo hice, pero por esto y por mil excusas. Y con todas esas excusas lo único que está haciendo es que Dios no pueda tratar con su corazón porque es arrogante. No viene y desnuda su alma, no viene y le dice a Dios como es, tal cual. No le dice, abre mis ojos, Señor, para que pueda ver mi pecado. Y a lo mejor al principio ves solamente algo, una amargura, solamente alguna parte. Pero cuando Dios viene y te abre los ojos, empiezas a ver que todo tú estás lleno de lepra y que todo está mal. Desde la cabeza hasta los pies, todo está mal. Todas tus acciones, todos tus pensamientos, todos tus sentimientos, todos tus caminos, todo está mal. Y entonces podrás ser limpio. ¿Quién querrá tomar este ejemplo de la lepra y ahondar en su vida y ser reflexivo y rogarle a Dios? Dios, enséñame aquello que tú me quieras enseñar. No defensivamente ahí, sino ser reflexivo. No andarse escondiendo, sino ser reflexivo. ¿Qué quieres tú, Señor? Por eso mucha gente no le gusta el libro de Levítico. Por eso es un libro que se saltan, porque no les gusta reflexionar. Porque tienes que pensar cuando lo lees. Porque tienes que imaginarte, tienes que pensar, tienes que orar. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios me está hablando a través de esta gran verdad. Mejor se lo saltan, no quieren pensar.
Los confrontas con su pecado, no, es muy incómodo, ya no, ya mejor me voy a lo siguiente, ya no quiero seguir oyendo, ya se acabó. Y viene a ser como el cerdo, que nada más se quiere apartar rápido pero sin reflexionar. Y no dura mucho, 2 semanas y regresa al cieno, al lodazal. No, amigo, tienes que reflexionar, tienes que pensar, tienes que entender. Y es incómodo, por eso muchas veces no quieren las personas reflexionar, por la soberbia, por no pedir ayuda, por la incomodidad y la carnalidad de no enfrentarse a lo incómodo que es reflexionar en la culpa. No quieren tener la conciencia que avance como un tornillo, que te taladre la mente. Qué bueno que te taladre, que te siga taladrando. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma. Que venga y te penetre el alma. Pero si tú eres como el erizo y estás todo lleno de picos, o como el cocodrilo con una coraza, y cuando viene Dios y quiere hablar, tú estás ya con toda la coraza, todo defensivo. ¿Cómo va a tratar Dios contigo? No hay esperanza. El camino es reflexionar y apartarte. Las 2 cosas. Reflexionar hasta que veas toda la lepra de la punta de la cabeza hasta los pies. Y después poderte apartar. Y cuando ya la lepra era sanada, se revisaba con mucho cuidado. Levítico 13, versos 15 al 17 dice: y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmundo, la carne viva es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá el sacerdote y el sacerdote mirará. Y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio. Tenía que mirar, tenía que ver que ya no estuviera la carne expuesta. ¿Qué es que ya no tuviera la carne expuesta? Que ya no están esos gritotes espantosos en la casa, que ya no están esos insultos, que ya no están esas codicias descaradas, que ya no están esas pornografías, esas maldades, que ya no está la carne expuesta, que ya cambió todo aquello, que ha tenido tiempo suficiente para ahondar y para cambiar. Oh, el sacerdote revisaba que estuviera bien todo. Ahora en las congregaciones nadie revisa. Ahora reciben a cualquiera y están alabanza al que sea. Y a veces están fornicando entre ellos y a veces están con grandes maldades. ¿Dónde está el ministerio de Dios? ¿Quién tiene celo por Dios? Dios nunca dijo ni quiere que con tal de aumentar la feligresía bajes tú la calidad. O empieces a aceptar lo que sea para que me den más diezmos o para que seamos muchos. ¿Qué importa si somos muchos o somos pocos? Lo único que importa es que estemos aquellos que queremos caminar con Dios. Si quieren, qué bueno. Si no quieren y quedamos pocos, hemos predicado el Evangelio. Estamos tranquilos. Tuvieron su oportunidad de tomar su elección. Y ya. El tiempo es un buen aliado para la revisión y los frutos muestran lo que hay. Levítico 13, versos 31 al 34. Mas cuando el sacerdote hubiere mirado la llaga de la tiña y pareciere ser más profunda que la piel, ni hubiere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña, y al 7º día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciere haberse extendido, ni hubiere en ella pelo amarillento, ni pareciere la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado, y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene la tiña, y al 7º día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, y pareciere ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio, y lavará sus vestidos, y será limpio. Y 7 días no quiere decir que exactamente una semana es el tiempo de la revisión, quiere decir un periodo. Un periodo. Va a haber un periodo en el que vas a revisar. Y si hay dudas, pues otro periodo.
Y también a la gente carnal no le gusta eso. Ay, ¿por qué vas a revisar? Ay, ¿por qué un periodo? ¿Y por qué tengo que dar frutos? ¿Y por qué esto? Bueno, porque la Biblia lo dice. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Tiene que haber un tiempo donde veas si hay frutos. Los frutos se dan una vez al año en una planta de ese tipo. O dos en algunas plantas, pero no más. ¿Qué más? Había una reconciliación y un redireccionamiento de la vida al ser restaurado. Levítico 14:14 dice, y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y ya hemos hablado de esto cuando el sacerdote se consagraba. Mas eso que el sacerdote hacía a sí mismo, lo hacía con los demás. Había un sacrificio de Cristo. Sacrificio podían apartar y consagrar lo que iba a oír, lo que iba a actuar y cómo iba a caminar con sus pulgares de los pies y de las manos para Dios. Veía bien la lepra, la trataba a profundidad, la entendía hasta el fondo, hasta que veía de la punta de la cabeza hasta los pies absolutamente todo. Y ya que había visto todo, podía tener la revelación del sacrificio de Jesús y podía tener una consagración real. Los falsos ministros se quieren brincar todo y quieren rápidamente, no, ya, rápido la consagración, ya está bien, no, ya está bien, ¿qué? A mí no me presiones. Es una característica de un líder desviado, cura con liviandad la herida del pueblo, porque no ama al pueblo, ama los números, ama que le den diezmos, ama su gloria, que tenga un montón de gente, que sea muy famoso, pero no ama a la gente, porque si ama a las ovejas y las quiere de verdad, las va a buscar sanar y las va a buscar ayudar y va a buscar que sus almas estén restauradas y que no estén caminando al mismo infierno. Pero cuando nada más está todo desviado su corazón y no ama a la gente, entonces tiene un corazón egoísta que ve para sí mismo y que es aberrante. Y Dios no quiere esos líderes y hacen mucho daño a las congregaciones y quedan todas leudadas, porque al rato ya no sabes ni quién es cristiano ni quién no es, está todo hecho un asco. Debía de revisar bien todo. Y cuando todo estaba bien hecho, Cristo se revelaba a la persona y podía tener una verdadera reconciliación. Porque la gente muchas veces no a Cristo, no lo puede ver, porque no ha visto bien su propia vida y no ha tenido los pasos bien hechos previos. Mas no es así tú. Toma la enseñanza, aplícala para ti, empieza a ser reflexivo con tu propia vida, empieza a apartarte entendiendo mentalmente, porque si no entiendes y te apartas, es un acto loco, es un acto fanático. Dios no quiere que le sirvas como un loco, como un fanático, porque alguien más lo dijo, tú vas y lo dices y lo haces, porque alguien que tiene un carácter fuerte viene y habla duro y, ay, no, ya yo voy y lo hago. ¿Qué es eso? Eso es seguir al hombre. Pues que lo diga quien lo diga, lo único importante es que está repitiendo la palabra de Dios. Dios lo dijo y eso es lo importante. Y entonces, porque Dios lo dijo, lo voy a pensar, lo voy a entender, voy a ahondar y voy a rumiar, lo voy a digerir y luego lo voy a volver a digerir y una vez más. Y si tengo dudas, lo voy a pensar y voy a pedir ayuda y una y otra vez. Y ya vi un pedacito y ahora otro pedacito y ahora otra parte y otra parte y otra parte, hasta que veo absolutamente todo. Y busco que Dios venga y me bendiga y me cambie. Y su gracia y su bendición. No estoy defensivo. No estoy como un puercoespín lleno de picos ahí defendiéndome, como un erizo. No estoy como un cocodrilo, estoy abierto, con mi alma expuesta, para que Dios trate conmigo. No estoy como un soberbio que no pide ayuda y que no necesita nada. Estoy como un humilde, porque de los pobres son los que reciben el Evangelio de Cristo.
¿Y cuál es el Evangelio? Que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la buena noticia. Que hay quien te sane la lepra, que hay quien puede cambiar tu alma. Es la buena noticia. Pero ¿para quién es? Para el pobre. Y si no hay pobreza en el corazón, si no hay humildad, ¿cómo va a poder cambiar tu vida? Seamos profundos, querido amigo, y revisemos cómo nosotros estamos. 2 Corintios 13:5 dice la Biblia: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O como le gusta a la gente irresponsable, a ver, ven y revísame. No, aquí dice que tú te revises. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Tú estás llamado a tomar tu responsabilidad y tú mismo examinarte si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos, o sea, cómo yo reaccioné en esta cosa, cómo reaccioné en esta otra. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que seáis reprobados. O sea, ¿está Cristo en ti, sí o no? ¿Por qué está Cristo en ti? Porque Cristo va a venir y va a morar y se va a mostrar ese sacrificio verdadero, que no es tanto el acto de poner sangre a tu dedo o a tu pie y del pulgar de la mano y del pie y de la oreja, sino es que Cristo está en ti. Era un acto simbólico que quería decir que Cristo había lavado sus hechos y movido su oído hacia oír lo puro, y que ahora su corazón era nuevo e inclinado hacia eso. ¿Y ya es el tuyo nuevo e inclinado hacia eso? Querido amigo, si aplicamos estas reflexiones y caminamos en los caminos de Dios, si lo aplicamos en nuestra familia, si lo aplicamos a leer la palabra y a escarbarla y a entenderla, si lo aplicamos a nuestra vida, Dios va a hacer un verdadero milagro en ti y te va a ayudar y te va a cambiar y te va a bendecir. Y a través de esa reflexión Dios va a restaurar tu alma, porque Dios está lleno de poder. Salmo 63, versos 5 al 7, con este pasaje concluyo. Porque lo mejor de todo es que encontraremos a Dios. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. O sea, Dios dice que nos va a dar grosura, nos va a dar bendición, nos va a llenar el alma de júbilo, de alegría, y que aún mejor que el sueño va a ser meditar en Dios y estar recordando las maravillas de Dios para con nosotros. Y en las vigilias de la noche estaremos despertando y pensando en Dios y teniendo su espíritu y su bendición y agradeciendo a Dios que fue nuestro socorro, y tenerlo como un Padre bueno que viene y nos cubre con sus alas y nos protege y estamos seguros. ¿Por qué? Porque medité, porque busqué, porque fue saciada mi alma, porque te encontré, porque reflexioné, porque ahondé. Porque no solamente actué apresuradamente sin reflexionar, sino hice todo el caminito y Dios hizo el milagro en mí. Este es el camino, amigo. Hay grandes promesas, ahora hay que vivirlo y Dios va a hacer un cambio en cada uno de nosotros. Dios les bendiga, con eso estamos despedidos. Que tengan buena tarde.